¡Aquí te quedas! José, por favor, no me abandones aquí. No me interesas, Natalia. Solo fuiste un error en mi vida, nada más. José, por favor. Por favor, José, por favor. Ay, por lo que más quieras. No seas inconsciente, José. Llevo a tu hijo en mi vientre. Es tu sangre. No es ningún error. Esa aberración jamás la va a aceptar mi madre. Esto es lo mejor, Natalia. No, José. Yo puedo hablar con la señora Marilyn. Le puedo explicar la situación. Yo estoy segura que ella va a entender. Deja de hacer las cosas más difíciles. Me tengo que ir. José, por favor. Yo te amo. Yo quiero que tú y yo formemos una familia. Por favor. No me dejes. Además, yo tengo mucho miedo. Yo ni siquiera sé en dónde estoy. No me importa. Búscate la vida. Búscate dónde vivir. Ese es tu problema. No te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Espero que te quede claro. José. José, por favor. José, por favor, te lo suplico. Por favor, José. José, por favor. José. José, no me abandones, por favor. ¿Por qué, José? ¿Por qué me hiciste esto? Yo te amaba de verdad. Y tú lo único que estabas haciendo era burlarte de mí. Señorita. Señorita, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. Señor, necesito saber en dónde estoy. Por favor. ¿Usted sabe cómo se llama este lugar? ¿Este sector? Por supuesto. Este sector se llama San Francisco. Pero tranquilícese. Nadie le va a hacer daño. Yo soy Ricardo. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Natalia. Necesito llegar a la ciudad lo más pronto posible. ¿A la ciudad? Pero dígame, ¿qué hace por este sector? Y en su estado. Está embarazada, ¿verdad? Así es. El padre de mi hijo me abandonó. Me sacó del carro y me dejó abandonada aquí en la calle. ¿Cómo? Eso no puede ser. Así es, señor, pero yo necesito regresar a la ciudad. Tengo que hablar con su madre, con la señora Marilyn. Tengo que hablar con ella. Es urgente. ¿Con su madre? ¿Pero para qué, señorita? Es que ella tiene la culpa de todo, señor.
por eso José me abandonó, yo estoy segura de eso. Yo soy una simple empleada. Y él cree que su madre no me va a dejar ser parte de su familia. ¿Y usted cree que hablando con esta señora las cosas sean distintas? Y yo sé que con comunicación y hablándole las cosas me va a entender. Y va a aceptar. Y mejor aún cuando sepa que yo llevo en mi vientre a su nieto. Mire, yo no puedo permitir que usted esté por aquí sola. Mucho menos en este sector. Está muy alejado de la ciudad. Con mucho gusto la voy a llevar. ¿De verdad? ¿Usted haría eso por mí? ¿Sin ni siquiera conocerme? Por supuesto. Y mucho más estando como está, embarazada. Le puede hacer daño a su niño. Vamos. ¡Señora Marilyn! Miren quién apareció. ¿Qué haces aquí, Natalia? Señorita Lisbeth, necesito hablar con la señora Marilyn. Por favor, señorita, solo serán unos minutos. Yo necesito hablar algo urgente con la señora Marilyn. Métete en la cabeza que cualquier cosa que hayas tenido con José se terminó. Usted está equivocada. José y yo nos amamos. Y si él hizo lo que hizo, quizá fue por su madre. Pero aquí estoy yo, para poner la cara por nuestro amor. Qué tonta eres, Natalia. Pero creo que ha llegado el momento de que te enteres de toda la verdad. ¿De qué verdad está hablando? José ya tomó una decisión. Y esa decisión soy yo. Mira, nos vamos a casar. Yo estoy embarazada. Estoy esperando un hijo de él. Es suficiente razón para que esté conmigo. Ese es tu problema, Natalia. Tú te revolcaste con él. Así que buscas la manera de cómo sacar adelante a ese bastardo. Bueno, ¿sabe qué? Yo no tengo por qué hablar con usted. Porque no le creo nada. Con la que tengo que hablar es con la señora Marilyn. Así que aquí la voy a esperar. Pues te largas en este momento. Si no quieres que llame a la policía y te saquen a patadas. Pues aquí la voy a seguir esperando. No, eso no es cierto. No se pueden casar. Señorita Natalia, ¿qué le parece si mejor nos vamos? No, Ricardo. Yo no quiero ser una carga para usted. Míreme. Estoy embarazada. Necesito muchos cuidados. Usted, sin conocerme, ya me ayudó demasiado. Yo no soy su responsabilidad. Nada de eso, Natalia. Mire, mi casa es humilde, pero yo le prometo que ni techo ni comida le van a faltar. Por favor, vámonos. Además, le prometo que mientras yo pueda, voy a trabajar para que nada le falte. Ni a su hijo ni a usted. Natalia,
Natalia, ¿pero qué haces aquí? Señora Marilyn, qué bueno que esté aquí. Le estaba esperando. Necesitaba conversar con usted. Me dijeron que te fuiste de un rato para el otro. ¿Por qué hiciste eso, Natalia? ¿Por qué te fuiste así, sin despedirte? No, señora Marilyn. Yo no me fui porque quise. A mí me sacaron de su casa. A mí me despidieron. ¿Cómo que te despidieron? ¿De qué estás hablando, Natalia? Es precisamente de lo que le quiero hablar. Señora Marilyn, su hijo y yo... Mamá, esta mujer está loca. No creo que le vayas a creer nada de lo que dice. Señora Marilyn, el bebé que estoy esperando es de José. José, Mamá, ¿de qué está hablando Natalia? eso es falso. Tú me conoces bien. Dime si alguna vez me has visto como una sirvienta. Mis gustos son muy refinados. Natalia, lo que tú acabas de decir es muy grave. Acusar de todo eso a mi hijo es terrible. Señora Marilyn, llevo más de 3 años trabajando en su casa. ¿Usted cree que yo soy capaz de mentirle? Yo sí sé qué clase de persona eres. Eres una mujer oportunista, que lo único que quiere es sacarnos dinero, mamá. Nada más. Pero escúchame bien. Nadie te va a creer. Nadie va a creer tu cuento barato. Así que mejor lárgate de aquí. José, mírame bien. Y repite todo lo que estás diciendo. Siento. Suéltame. Natalia, yo te abrí las puertas de mi casa. ¿Y es así como tú me pagas? Señora Marilyn, se lo juro. Se lo juro por lo más sagrado que en este momento es mi hijo. Yo no le estoy mintiendo. Le estoy diciendo la Por verdad. favor, Natalia. Llévate a tu campesino. Aléjate de mi familia y de esta casa. No vuelvas nunca más. ¿Qué esperas? Ya la escuchaste a mi madre. Vete, Natalia. Vamos, mamá. Siéntate, mamá. Ya te traigo algo para tomar. Qué decepción tan grande, José. Yo pensé que Natalia era una muchacha diferente. Gracias. Yo pensé lo mismo. Imagínate. 3 años trabajando en esta casa. ¿De dónde Natalia sacó tanto descaro para inventar una historia de esa magnitud? Fácil. Lo que quería era sacarnos dinero. Así son las mujeres como ella. Qué bueno que llegaron. Los estaba esperando. Lisbeth, hija, pero qué sorpresa. ¿Qué haces aquí en mi casa? Justamente de eso quería hablar contigo, mamá. Lisbeth y yo tomamos la decisión de casarnos. ¿Está bien lo que estoy escuchando? ¿Mi hijo José se va a casar? Sí, señora Marilyn. Ahora seremos familia. Ay, hijo, ven para abrazarte. Ay,
Permíteme darte la bienvenida de manera oficial a esta familia. Yo siempre supe que tú eras la correcta, la indicada para mi hijo. Te lo dije, mamá. Algún día ibas a estar orgullosa de mí. Pues ahora no me cabe la menor duda. ¿Estás preparado para hacerte cargo de la empresa? ¿Qué? ¿Estás hablando en serio, mamá? Muy en serio, José. A partir de la mañana, la gerencia general pasa a ser tuya. Vas a tener esa responsabilidad en tus manos. Tenga. Gracias. ¿Sabe, Ricardo? Qué ilusa fui. Natalia, usted no tiene la culpa de nada. Usted solamente estaba enamorada de ese joven. ¿Y mi hijo? Mi hijo ahora va a nacer y no va a tener a su padre. Pero va a tener a su madre. Va a estar cobijado por una mujer muy valiente. Y con eso basta y sobra. Espera un momento. Voy por algo, ¿sí? Señorita Natalia. Mire. Este rosario me lo entregó mi madre. Mi madre decía que la Virgencita escuchaba las oraciones de todas las personas. Y mucho más de las mujeres que están solas y que lloran por sus hijos. Tenga. Yo sé que en este momento le va a ayudar. Hace mucho que no le rezo. ¿Usted cree que ella me va a escuchar? Claro que sí, Natalia. Nuestra madre nos escucha a todos. Y mucho más a las mujeres que están solas y lloran por sus hijos. Usted récele. Ya verá cómo ella le escucha. Aunque en este momento usted sienta que todo el mundo le ha dado la espalda. Virgencita, hace mucho que no te rezo. Perdóname por eso. Virgencita del Cisne, te pido por la salud de mi hijo, que nazca sano y fuerte. Ayúdame a salir adelante con él. Que podamos ser felices. Por favor, te lo ruego. Si tú me concedes ese deseo, yo te prometo que voy a visitarte.
Por favor, Virgencita, no me abandones en este momento. Ayúdame, por favor. Buenos días, señorita Natalia. ¿Cómo se siente? Ricardo, muy bien. Me siento mucho mejor que ayer. Muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí. Yo no sé cómo le voy a pagar. No tienes por qué pagarme nada. Todo lo que hago es con muy buena intención. Además, vengo con muy buenas noticias. ¿Noticias? ¿Mm? ¿A qué se refiere? Como la veo muy empeñosa en trabajar, en querer ganarse su propio dinero, le encontré una gran oportunidad. ¿Una oportunidad de trabajo? ¿En serio? Así es. Acabo de hablar con mi vecina, doña Alejandra. Ella trabaja en una cafetería de la ciudad. Y justamente están buscando meseros para contratar. ¿De verdad? No lo puedo creer. ¿Y cuándo podría empezar? Pues, si quiere hoy mismo. Yo solo quedé en avisarle para confirmarle el trabajo. Y no se preocupe, no es nada pesado. Simplemente tiene que cobrar, limpiar. Nada pesado, justamente por su estado de embarazo. Me parece perfecto. Ay. De verdad, Ricardo, muchas gracias. ¿Sabe qué es lo que pienso? Que la Virgencita está empezando a hacer su milagro. Así es. Gracias, Churonita. Te amo, mi amor. Yo también te amo, amigo. No puede ser. Ahora la muerta de hambre es mesera. Todo esto es patético. Natalia, no hagas escándalos, por favor. Cierra el pastel y vete. ¿Sirve el pastel y vete? Después de todo lo que has hecho, ¿esas son las únicas palabras que tienes para decirme? Largo de aquí. ¿Acaso no te das cuenta que estamos siendo felices y muy enamorados? José, ¿qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de padre vas a ser? No puede ser. Llamen a la gerente. ¿No que estás loca? ¿Te das cuenta de lo que me acabas de hacer? Mi amor, seguridad. ¿Acaso te volviste demente? ¿Estás loca? Eres un cobarde, José. Eres un mal hombre. ¿Pero qué está pasando aquí, Natalia? ¿Acaso no se da cuenta? Esta mesera embarró de pastel a mi prometido. Dios, Natalia, ¿qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre? Eso nunca se le hace a un cliente. Señora Alejandra, discúlpeme. Pero todo tiene una explicación. Tus explicaciones no me interesan. Mira, estás despedida. ¡Fuera de aquí! Oh, señora Alejandra, yo necesito el trabajo. Lo que pasa es que este hombre me hizo daño. ¡Jugó conmigo! Mira, por favor, Natalia. Tus problemas personales no los traes a mi negocio. ¿Que acaso no fui clara? Estás despedida, fuera. Ahora mismo. Por favor, disculpen, ¿sí? Yo ahora mismo voy a ordenar que les traigan una cortesía.
para aliviar este mal momento. Con permiso. Una sola cosa te pedí, Virgencita. Que me ayudaras a sacar adelante a mi hijo. Y el único trabajo decente que tenía, me lo quitaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pensé que tú no abandonabas a las madres que sufrían. Pero eso era mentira. Solo puras mentiras. Virgen del cisne, escúchame bien. Mi alma se rompe. ¿Para qué? ¿Para qué tener fe? No te pido gloria. Si tú no me escuchas, ya no quiero rezarte más. de poder sanar. Hija. Hija. ¿Este rosario es tuyo? Era mío. Pero ya no lo quiero. ¿Y por qué no, hija? Es muy bonito. Se nota que tiene historia. Yo le pedí algo a la Virgencita, pero ella no me escuchó. Ve, hija. Cuéntame. ¿Qué tienes? Estoy esperando un hijo. Y el padre de este bebé me abandonó por otra mujer. Y ahora acabo de perder mi trabajo. Yo le pedí a la Virgencita que me ayudara. Pero ella no hizo nada por mí. Ella me abandonó. Aquí estoy. La Virgen no te abandonó, hija. Ella está aquí. Está en tu corazón que sigue latiendo. Yo pensé que la Virgen se había olvidado de mí. No, hija. La Virgen nunca abandona. A veces somos nosotros quienes olvidamos buscarla. Pero no tienes por qué estar derrotada, hija. La Virgen está contigo. La vida a veces nos golpea muy duro, hija. Pero ella siempre nos da la fuerza para resistir. No estás sola, hija. Y este bebé siempre tendrá la compañía de la Virgen del Cisne. Natalia. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo me encontraron? No fue nada difícil seguirte. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuánto dinero quieres? Dime un precio para que te alejes de nosotros y no te volvamos a ver nunca más.
José, yo nunca estuve contigo por tu dinero. Jamás he querido tu dinero. Ni antes ni ahora. Sencillo. Si no quieres por las buenas, va a ser por las malas. Tú elige. José, tú serías incapaz de hacerle algo a nuestro hijo. Escúchame bien, muerta de hambre. Ese niño, en cuanto nazca, se larga a un orfanato. Y no lo vuelves a ver en tu vida. No, tú jamás vas a tocar a mi hijo. Pruébame. Ayúdenme, ayúdenme. Algo le pasa a mi bebé. Es parte de su teatro, por lo visto. Mejor vámonos de aquí, José. Déjala. Por favor, José. ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude, por favor! Natalia, 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 Natalia. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Míreme. Ricardo, mi bebé. Por favor, ayúdeme. Tranquila, respira. Ahora mismo vamos para la clínica. Vamos, yo te voy a ayudar. Vamos. Cuidado, eso. Ricardo, estoy muy feliz. Mi hijo nació sano y fuerte. Y creo que eso es lo más importante. Señorita Natalia, mire nada más. Su hijo nació muy hermoso. Pero qué bendición tan grande, Natalia. Hizo un excelente trabajo. Es el regalo más grande que Diosito me haya podido dar. Qué pena. Pensar que su papá no quería saber nada de él. No sabe qué bendición tan grande se está perdiendo. Y pensar que todavía tuvo el descaro de ir a reclamar en la casa. No es posible. ¿Sabe, Ricardo? Eso es lo que más me duele. Que su propio padre me haya amenazado. Él me dijo que cuando él naciera iba a utilizar sus contactos para enviarlo a un orfanato muy lejos. ¿Qué? ¿Y usted qué le dijo, señorita? Le dije que yo no lo iba a permitir. Y ahí se pusieron peor las cosas. Lo siento. ¿Sabe qué? Vámonos para la casa, ¿sí? Natalia. Espera, por favor. Involuntariamente yo escuché su conversación. Necesito que me cuentes todo. Necesito saber qué clase de hijo tengo. Por favor, cuéntame todo, desde el principio. Mamá, ya estoy aquí para firmar los papeles de la gerencia. Tomen asiento. Necesito hablar con ustedes. Hoy fui a la clínica por unos chequeos médicos. ¿Y saben a quién me encontré? A Natalia. ¿Otra vez esa loca? ¿Y qué te dijo esta vez? Conocí a tu hijo, José. Escuché por accidente una conversación de Natalia. Ella no supo que yo estaba allí. Y me enteré de todo. De todo, José. Mamá, yo tenía miedo. Tenía miedo de perderlo todo. De perder la herencia. La herencia.
por una herencia, ¿abandonaste a la madre de tu hijo? Lo hice porque sabía que tú no ibas a aceptar que una sirviente sea mi esposa. Te conozco muy bien. Hubiese aceptado a tu hijo. Claro que sí. Lo que no acepto es que mi hijo se haya transformado en un monstruo. ¿Cómo fuiste capaz, José, de amenazar que ibas a entregar a ese bebé a un orfanato? Solo lo hice por un momento de furia, mamá. No era verdad. Señora Marilyn, yo no sabía nada de eso. ¿No sabías nada? Claro que sí lo sabías. Porque tú alimentabas cada idea que él tenía. Lisbeth, hazme el favor y desaparece de esta casa. ¿Qué? Pero señora Marilyn, mi compromiso. Yo me voy a casar con su hijo. Usted no me puede hacer esto. Claro que puedo. Y es más, devuélveme ese anillo y lárgate de aquí. Vete. Ahora, José, tú quedas desheredado. ¿Qué? Mamá, no me puedes hacer eso. Yo soy tu único hijo. José, allá afuera, tú tienes un hijo al que nunca le quisiste dar nada. Pues ahora vas a aprender a no tener nada. Ricardo, ven, acércate. Quiero hablar contigo. Natalia, ¿todo está bien? ¿Está bien el niño? Sí, tranquilo. Todo está bien. Mira, traje esto para ti. Es lo que estoy pensando. Así es, Ricardo. Firmaron. Todos firmaron al fin. ¿Es el contrato con el supermercado grande de la ciudad? Así es, Ricardo. Vamos a ser los proveedores oficiales de verduras y hortalizas. Por fin, Natalia, lo logramos. Lo logramos. Dime, ¿y por cuánto tiempo, 5 años. 5 años seguros, Ricardo. Para ti, para mí y para mi hijo. Lo logramos, Natalia. De verdad, estoy muy emocionado. Natalia, hay algo que quiero decirte. Si me permites, yo quiero estar en tu vida para siempre. ¿Sabes por qué? Porque te quiero. Porque te quiero a ti y también a ese bebé. Y quiero tenerlos para siempre. Para cuidarlos. Y para ver que nada les falte. Yo también quiero eso, Ricardo. También quiero compartir el resto de mi vida contigo. Buenas tardes. Perdonen por haber llegado así, sin avisar. Díganos, señora. ¿Qué es lo que quiere? A mi nieto. Él es mi sangre
Y yo lo abandoné cuando él lo necesitaba. Señora, si usted me viene a ofrecer dinero, no se lo voy a aceptar. No lo necesito. Yo le puedo dar a mi hijo lo que necesita. Si usted quiere ver a su nieto, por mí no hay ningún problema. Yo no le voy a negar eso. Porque así como usted lo dice, es su nieto, es su sangre. Muchas gracias, Natalia. En verdad, muchas gracias. Porque a pesar de todo lo que te hicimos, de todo lo que te dijimos, tú tienes un gran corazón. No se preocupe. No tiene que agradecerme nada. ¿Me permites cargarlo? Claro que sí. Oh, sí, es precioso. Aquí estoy, Virgen del Cisne, he venido con el alma en la mano, con lo prometido. No vengo a pedir, vengo a agradecer. Aquí estoy, Virgencita del Cisne. Aquí estoy tal como te lo prometí. No vengo con lujos ni grandes palabras. Vengo con el corazón agradecido y con mucha alegría. Gracias, Virgencita. Mi promesa fue clara y la traigo aquí. De rodillas, madre, solo para ti. Virgencita del Cisne, perdóname. Perdóname por haber dudado de ti. Perdóname por haber pensado que mi dolor, que mi sufrimiento no tenía respuesta. Mientras yo lloraba, tú estabas rezando por mí. Te juro, Churonita, jamás en mi vida voy a volver a dudar de ti. Como te juré, a tus pies me postro, llorando de fe. Gracias por tanto, por no soltarme, por darme el milagro y levantarme. ¿Y Natalia? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, Ricardo. Tenía que venir a ver a la Churonita. Tenía que cumplirle la promesa que le hice. No sabes cuánto me alegra verte así. Creo que ha llegado el momento de devolverte esto. No, Natalia. No es necesario. Quédatelo. Mi mamá estaría muy feliz al saber que la Virgencita te ayudó. Pero eso sí, si te encuentras a alguien que está en aprietos, que está sufriendo, se lo entregas también. Así como tú lo hiciste conmigo. Así es. Tú me escuchaste, aquí estoy, rendido ante ti. El Rosario del Cisne es más que un símbolo de fe. Es la prueba de que la Virgencita del Cisne jamás abandona a quienes confían en ella.